y vamos a comenzar el día de hoy con la primera pregunta. Entonces vamos a entrar aquí a a las preguntas que tenemos y comenzamos. Muy bien, esta pregunta nos quedó de hace unos días atrás, de los viajes misioneros. Nos quedó esta pregunta en el aire y hoy queremos responderla, ¿no? Esta pregunta nos la hizo una hermana. Ella preguntó, ¿Dios castiga? ¿No? Y yo entiendo por dónde va, digamos, el pensamiento, ¿no? ¿Cómo un Dios bueno puede castigar? ¿Cómo un Dios que es amor puede castigar? ¿No? Entonces mucha gente a veces que no lee la palabra, que no es cristiana, solamente tiene una religión, pero no es cristiana, digamos, tiene ese pensamiento, ¿no? Esta idea o lógica de pensamiento, ¿no? ¿Cómo Dios va a castigar? O sea, Dios no castiga, ¿no es cierto? Entonces hay algunos, por ejemplo, que confunden diciendo, Dios no castiga. Lo que pasa es de que a veces el ser humano recibe consecuencias, ¿no es cierto? Consecuencias de sus actos, ¿no? Y sí, la gran mayoría que digamos que las personas reciben son consecuencias, pero también Dios castiga. Y eso vamos el día de hoy a demostrarlo. Vamos a tomar algunos versículos de la Biblia, así que vamos a empezar. Quiero invitarle, mis hermanos, que puedan ustedes siempre abrir sus Biblias, que puedan siempre ustedes, hermanos, tener su Biblia al costado, ¿no es cierto? Enseñarle a sus hijos también a que se reúnan, a la familia, matrimonios, y que puedan estudiar la palabra de Dios juntos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, hay un versículo en Proverbios, me parece, Proverbios capítulo 3, me parece. A ver, vamos un momento para allá. Proverbios capítulo 3, acá está, verso 12. Mire lo que dice la palabra del Señor, ¿no? En esta pregunta que algunos tienen, ¿no? Dios castiga, ¿no? Pensando que si Dios es bueno, ¿cómo puede castigar, no? Pero mira cómo el Señor responde a aquellos que piensan eso. El Señor dice, porque Jehová, dice la palabra, porque Jehová al que ama castiga, ¿no? Vamos a ponerlo aquí, porque Jehová al que ama, muy bien, al que ama castiga. Interesante, ¿no? Interesante. O sea que Dios castiga y mucha gente piensa que no, porque dice cómo Dios siendo bueno o cómo Dios siendo amor puede castigar, pero justamente porque Él ama, Él castiga, ¿no es cierto? Entonces dice, porque Jehová al que ama castiga. Y para aquellos que dicen, no, pero ¿cómo Dios puede hacer eso? El Señor dice, recuérdate, así como tú, ¿no es cierto? Como el Padre al Hijo a quien quiere. Así como un padre, así como una madre castiga a su hijo y lo hace no porque lo odia, lo hace porque lo ama. De la misma manera también, hermanos, ¿no es cierto? Dios también, porque ama, Él castiga, porque Él no quiere que nadie perezca. Él no quiere que Él no quiere que nadie se condene, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, aquí vemos, ¿no? Porque Jehová, dice, al que ama, castiga, como el padre o como la madre que lo hace con su hijo porque lo ama, ¿no? Yo recuerdo un día que estaba en una reunión familiar y algunos familiares comenzaron a hablarme algunas cosas de la Biblia, ¿no es cierto? Pero no porque la lean, sino porque a veces la gente cree que puede conocer a Dios o hablar cosas de Dios simplemente porque ellos piensan, ¿no? No porque leen la Biblia. Y algunos familiares míos estaban hablando de Dios diciendo, sí pues, porque, por ejemplo, cuánta gente piensa que Dios castiga, pero Dios no castiga, ¿no? Dicen ellos. Y entonces yo comencé a enseñarles, ¿no? A mi familia, ¿no? Un momentito, la Biblia sí dice que Dios castiga. Y aquí vemos un primer verso. Ahora, de repente alguno puede decir, no, pero ese es en el Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo, vamos a Mateo. Vamos al libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 24. Ahí también uno, Mateo 24. Vamos a ver por aquí. eh, 40 acá está. Aquí está.
Vamos a ver aquí cómo también Dios siempre está mirando que sus hijos hagan las cosas bien, que sus siervos hagan las cosas bien. El asunto no es cómo empezaste, el asunto es terminar lo que empezaste. ¿Cuánta gente en un tiempo congregaba, pero hoy ya no congrega? Entonces, no es que porque en un tiempo congregaba, no, ahora no congrega y eso está mal. La gente, ¿cuántos cristianos en un tiempo estaban consagrados, estaban bien? Pero hoy no están bien, hoy están fríos, están algunos en la carne, otros están viviendo una vida almática, solo del alma, nada más de las emociones, ¿no es cierto? Como humanos, ¿no? Como el vecino, como aquel que no tiene a Cristo, pero no una vida espiritual, ¿no? De buscar qué dice la Biblia y qué es lo correcto. Entonces vamos a ver aquí también a un Dios que indudablemente corrige, castiga, ¿no? Mire, dice la palabra, dice, por tanto, dice el Señor, también vosotros estad preparados, dice la Biblia. Entonces la Biblia nos manda a estar preparados, ¿es cierto? Prepárate, ¿por qué? Porque el Hijo del Hombre, porque Cristo vendrá a la hora que no pensáis. Interesante, ¿no? Dice la Biblia, vamos a verlo aquí, estar preparados, dice la palabra, porque el Hijo del Hombre vendrá. Entonces, esto es lo que nos manda el Señor, que estemos preparados porque Cristo vendrá en cualquier momento a la hora que tú menos piensas. El Señor vendrá. Y dice la Biblia, ¿quién es pues, pregunta el Señor, el siervo fiel y prudente al cual su Señor pone sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Quiero que note cómo la Biblia aquí habla de uno que es siervo fiel y también es prudente. Vamos a verlo por favor aquí, porque esa es la voluntad de Dios. Por eso hace un momento hablé diciendo, no es tanto cómo comienzas, sino cómo terminamos. Porque muchos en un tiempo eran siervos fieles, pero hoy no son fieles. Muchos en un tiempo eran prudentes, guardadores de la palabra, temerosos de Dios, pero hoy no lo son. Entonces dice la palabra de Dios, dice la Biblia, verso 46, bienaventurado, feliz, dichoso, alegre, aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. O sea, bienaventurados aquellos creyentes que así como empezaron, terminaron. Muy bien. Dice la palabra, de cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Entonces la promesa de galardones, la promesa de premios y todas las promesas que Dios tiene en el cielo es para los siervos fieles, ¿no? Ahora bien, dice la Biblia, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, no, mi Señor tarda en venir. ¿Cuántos hay, hermano, que en un tiempo consagraban con ese temor reverente que el Señor viene pronto, pero ahora viven la vida como que si no pasa nada, el Señor no viene, nunca viene, y tienen el pensamiento, no, mi Señor tarda en venir? Qué tremendo, mi Señor tarda en venir, impresionante. Entonces, pero la Biblia dice, no tengas ese pensamiento, porque el Señor vendrá a la hora que menos pienses. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, vamos a ver aquí esta palabra, golpear, y aún a comer y a beber con los borrachos, y aún a comer y a beber con los borrachos. Vamos a poner por aquí. Muy bien. Entonces, aquí vemos dos cosas que hace un siervo malo. A golpear, comenzar a golpear a sus hermanos, comenzar a golpear a sus consiervos. En un tiempo estaba bien, pero ahora golpea a sus consiervos. No solamente eso, sino comenzar a comer y a beber con los borrachos. O sea, en un tiempo era fiel y prudente, pero ahora está en la carne. Dice la Biblia, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que menos espere, a la hora que no sabe, y note lo que dice la Biblia, y lo castigará. Y lo castigará, y no solamente habla de castigo aquí, para aquellos que dicen, no, pero el versículo que sacó usted en Proverbios 3:12 está en el Antiguo Testamento.
Bueno, el del nuevo no solamente dice que Dios castiga, sino que castiga duramente, duramente. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, dice la palabra de Dios. Entonces, a la pregunta, ¿Dios castiga? La Biblia sí habla que Dios castiga. Indudablemente no todo es castigo de Dios. Por ejemplo, si alguien de repente roba y por ese robo lo meten a la cárcel, ese no es castigo, esa es consecuencia, ¿no es cierto? Pero sí, cuando alguien está mal, Dios castiga. Vamos a ver, por ejemplo, otro versículo en Primera de Corintios, capítulo, a ver, vamos por acá. Primera de Corintios, capítulo 11. A ver, vamos a poner por aquí. Aquí está. Aquí está. Primera de Corintios, capítulo 11, dice la palabra de Dios, estamos en la pregunta, ¿Dios castiga? ¿Es cierto? Dice la palabra, si pues nos examinásemos, dice el apóstol Pablo, si nosotros tuviéramos la buena costumbre, no de estar mirando pecado ajeno, no de estar juzgando al otro si está bien o está mal, sino yo mirarme, ¿estaré bien yo? ¿Estaré actuando bien yo? ¿Estaré haciendo las cosas bien yo? ¿No es cierto? Si nos examinásemos, dice la Biblia, a nosotros mismos no seríamos juzgados. Ahora note, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Entonces, ¿por qué a veces Dios castiga a un hijo suyo? Para que no sea condenado con el mundo. Note, dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Es cierto? Porque si el Señor no le metiera su corrección, su látigo a alguien que está mal, entonces esa persona pensaría que está bien y se seguiría corrompiendo y al final hasta terminaría yéndose al mundo y al final terminaría condenada con el mundo. Pero ¿por qué el Señor castiga, no es cierto, a los que son suyos para que no termine corrompiéndose juntamente con el mundo? Qué impresionante, hermano. No lo veo muy convencido. Vamos a ver otro texto. Vamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, a ver por acá. Segunda de Pedro, aquí está, capítulo 2. A ver, acá está, verso 9. Miren lo que dice la Biblia. Este versículo es muy tremendo. Este versículo es tremendo. Segunda de Pedro 2:9 dice la palabra de Dios. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Esto ya lo he explicado, esto es un misterio. Esto lo he explicado ya en otro momento, en otra pregunta que me hicieron, ¿no? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Pero quiero que siga leyendo conmigo lo que sigue el versículo. Y reservar a los injustos, habla, y reservar a los injustos. Aquí ya no habla de los que son suyos, los de afuera. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En Primera de Corintios, capítulo 11, vimos que el Señor castiga a los que son suyos para que no se corrompan con los del mundo. Pero aquí en Pedro vemos que el Señor castiga a los injustos, ¿no es cierto? Castiga a los injustos por la vida que llevan, ¿no es cierto? Cuánta gente, hermano, que realmente hace cosas terribles, el Señor les da su tate quieto, porque el Señor no lo hace porque odia, el Señor lo hace como un padre que ama y que busca lo mejor para su creación, en el caso de los que no son creyentes, pero en el caso de los que son suyos, como el padre que ama a su hijo. Uno más, antes de pasar a otro versículo. Vamos a Apocalipsis. Este sí es muy conocido. Apocalipsis 3, me parece que está por aquí. Muy bien. Vamos por aquí. Aquí está. Aquí le está hablando a la iglesia de la Odisea, me parece, sí. Muy bien. Aquí dice el Señor a los cristianos de la iglesia de la Odisea, dice, yo reprendo y castigo, ¿pero a quién? A todos los que amo. Así que sé celoso y arrepiéntete.
Entonces aquí ve a la pregunta que hacen algunos hermanos, ¿no? ¿Dios castiga? Por supuesto que Dios castiga. Castiga al inconverso por su forma de vivir, castiga al que no es creyente por su forma de vivir, castiga a la persona de afuera por cómo vive, y a los que son suyos los castiga como el padre corrige a un hijo por amor. ¿No es cierto? Muy bien. Entonces, esa es la respuesta que le damos a la pregunta que una hermanita nos hizo y hoy le respondemos con mucho cariño. Muy bien, vamos ahora a la siguiente pregunta. Esta es otra pregunta que nos hicieron, ¿no es cierto?, en las misiones. Si Dios perdona, ¿por qué hay consecuencias? Una buena pregunta, porque la manera en que me lo preguntaron fue, o sea, si Dios perdona, no debería haber consecuencias. Así Dios debería olvidarlo todo. O sea, si Dios perdona, su perdón debería obviar las consecuencias. ¿No es cierto? No deberían haber consecuencias. Interesante, ¿no? La manera como a veces la gente hace lo malo y quiere arreglarlo todo diciendo simplemente, perdóname Dios. Y como ellos dicen, ya le pedí perdón a Dios, entonces Dios tiene que ayudarme. Dios tiene que ayudarme y no tienen que haber consecuencias. Interesante. Pero yo quiero el día de hoy enseñar una verdad. Una cosa es el perdón de Dios, y Dios sí perdona, no importa cuán grave sea tu pecado, no importa cuán temeraria haya sido tu vida, no importa cuán grosero haya sido tu forma de vivir, Dios perdona. Si tú te arrepientes de corazón, si tú realmente de corazón le pides perdón a Dios, porque no es cuestión de solamente decir, ay, ya que me perdone, pues, ya le pido perdón. No es algo de labios, es de corazón. Si realmente le pides perdón a Dios, dice la Biblia que su sangre te limpia de todo pecado. Él te perdona. Pero una cosa es el perdón y otra cosa es las consecuencias. Son dos cosas muy diferentes, mis queridos hermanos. Hay personas que piensan que es lo mismo, pero no es lo mismo. Una cosa es el perdón, eso Dios lo da inmediatamente a todo aquel que lo pide de corazón. El perdón, Dios lo da a todo aquel que lo pide de corazón, pero las consecuencias son otra cosa. Las consecuencias es porque vivimos en un mundo físico, humano, donde también hay leyes y donde a veces, hermano, el que Dios te perdone no quiere decir que no pase nada. Déjame ponerte algunos ejemplos. A ver, un asesino, por ejemplo. Una persona que de repente con un revólver ha matado de repente a su vecino o a su amigo. Se da cuenta lo que ha hecho y de repente en ese momento que se da cuenta lo que ha hecho, viene un cristiano, le predica y esa persona le pide perdón a Dios y lo hace de corazón. Ese asesino lo hace de corazón. Ya, pregunta, ¿Dios lo perdona? Indudablemente. Si pide perdón a Dios de corazón, Dios le perdona por ese asesinato. Pregunta, ¿habrán consecuencias? Indudablemente que van a haber consecuencias, porque una cosa es el perdón y otra cosa son las consecuencias. Muy posiblemente va a ir a prisión, ¿no es cierto? De que Dios lo va a ayudar en la prisión, por supuesto, ya no va a estar solo. Dios lo va a ayudar, pero consecuencias siempre van a haber porque vivimos en un mundo físico. Vivimos en un mundo humano, natural, donde también hay leyes, ¿no es cierto? Otro ejemplo, adulterio. De repente un hermano de repente comete adulterio, ¿no es cierto? Le engaña a una hermana, le engaña a su mujer y de repente ese hermano es descubierto. Cuando ese hermano es descubierto, se va al templo y busca al pastor, pide consejo, de rodillas, derrama sus lágrimas en el altar y de rodillas, ¿no es cierto? Llora en un culto cuando antes se quedaba dormido de repente. ¿Dios lo perdona? Bueno, si pide perdón a Dios de corazón, sí, Dios lo perdona. Dios lo perdona, hermano. ¿Van a haber consecuencias? Ese es otro tema, esa es otra cosa. Sí van a haber consecuencias, de todas maneras. Muy posiblemente, si esa hermana lo perdona, excelente, Dios lo ayudó y no hubo muchas consecuencias.
Pero si esa hermana dice, no, papito, ya no, aquí nomás quedó todo, aunque él diga, no, pero si Dios ya me perdonó, la hermana le va a responder, Dios ya te perdonó, yo también ya te perdoné, pero yo no quiero volver contigo. Entonces, una cosa es el perdón, otra cosa son las consecuencias. Miren, eh, en este viaje misionero que hemos hecho en el norte del país, en el norte del Perú, en los diferentes departamentos y lugares que hemos estado, hermano, una de las cosas que más me ha asombrado fue el hablar con gente, con cristianos que en un tiempo congregaban, pero ya sea por su carácter, ya sea de repente por las malas decisiones que tomaron, se apartaron de Dios, se alejaron de Dios. Y ellos llorando me contaban y me decían, pastor, yo en un tiempo congregaba y habían hermanas que me decían, por ejemplo, mi esposo congregaba, mi familia congregaba, pero yo por mi carácter, ¿no es cierto? Por mi forma de ser, lo eché a perder todo. Ahora, dicen esas hermanas, yo quiero volver a levantarme, pero mi esposo ya no quiere venir a los caminos del Señor. Ahora mi familia, cada uno está por su lado y ya no quieren. Entonces, esa hermana dice, pero ¿por qué, pastor, si yo le pido perdón a Dios de corazón? Entonces, claro, Dios la perdona a la hermana, ¿no es cierto? Pero cuando ya esa hermana vuelve en sí, cuando ya volvió en sí, las consecuencias de todo lo que ha hecho, ya son cosas que muy posiblemente son como huellas que quedan en el camino, en las paredes, difíciles, ¿no es cierto? Son como marcas que quedan. Entonces, eso es así, ¿no es cierto? Entonces, una cosa es el perdón, otra cosa es, digamos, las consecuencias. Entonces, habían hermanas, hermanos que me decían, llorando me decían, ¿no? Mis hijos congregaban conmigo, mis hijos eran cristianos, alababan a Dios, servían a Dios, pero yo me equivoqué, pero yo dejé de congregar, pero yo por mi carácter, no sé, me nublé, no sé qué pasó conmigo, ¿no? No sé qué pasó conmigo y yo me salí de la voluntad de Dios, han pasado los años y ahora quiero hacer las cosas bien, le pido perdón a Dios, pero ninguno de mis hijos ya quiere venir, ya no quieren, ya están grandes ya. Y ellos dicen, no, no pasa nada, dice. No pasa nada, pero yo le he pedido perdón a Dios, dice, claro, claro que sí, Dios les perdona a esos hermanos, ¿no? Que hicieron las cosas mal, que se apartaron, Dios los perdona, pero consecuencias siempre van a haber de lo que hacemos, mis queridos hermanos. Por eso es importante siempre entender eso, ¿no? Hay un versículo en Proverbios, no sé si de repente me puede ayudar nuestra hermana Reina. Hay un versículo que habla en Proverbios que dice algo así como que de tanto batir la leche sale mantequilla, ¿no? De tanto batir la leche sale mantequilla, de tanto sonar recio la nariz, ¿no? O de sonar recio la nariz sale sangre, algo así, algo así es. Creo que está en Proverbios 30 por ahí, ¿no? Pero así póngalo, así búsquelo como yo le he dicho. Proverbios 30, 33. A ver, vamos para allá. Gracias, hermana Reina. Muchas gracias. Proverbios 30, 33. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Muy bien. A ver si es. Vamos a ver si es. Proverbios 30, 33. Muy bien. Ciertamente. Sí, muchas gracias, hermana Reina. Mire lo que dice la palabra acerca de que siempre a cada acción hay consecuencias. Por eso, mi hermano, haz las cosas bien, haz las cosas bien, haz las cosas bien. Dice la Biblia, ciertamente el que bate la leche, de tanto batir la leche, sacará mantequilla. Luego se va a quejar, ay, pero ¿por qué tengo mantequilla? ¿Pero por qué hay mantequilla? No me gusta la mantequilla, pero yo no quiero mantequilla. Tanto has batido la leche, que ya salió mantequilla. Luego dice, ¿no? Y el que recio se suena las narices, sacará sangre. ¿No es cierto? O sea, tanto, dice la Biblia,
tanto te suenan las narices, ¿no? Así fuertemente, tanto te suenan las narices que luego sale sangre. Ay, pero ¿por qué me sale sangre? Que la sangre, no me gusta la sangre. Bueno, tan recio, te suenan las narices, te asombras de que ahora haya sangre. Entonces, hermano, recuerda siempre esta enseñanza que te doy. Dios perdona, sí, Dios perdona, pero también hay consecuencias, ¿no? Por eso siempre seamos sabios y hagamos las cosas bien. Muy bien, muy bien, seguimos. Vamos a ver aquí otra pregunta que nos hicieron también, en este caso fue en Pacasmayo, también en las misiones, ¿no? ¿Es la Biblia la palabra de Dios? ¿Cómo podemos nosotros saber que la Biblia es palabra de Dios? ¿Cómo podemos nosotros de una manera lógica, de una manera directa, de una manera cognitiva, ¿no? De una manera real, cómo podemos saber que la Biblia es palabra de Dios? Lógicamente que sin usar la Biblia, ¿no? Porque lógicamente que un ateo, un agnóstico o alguien que no cree mucho o duda de la Biblia y le voy a sacar la Biblia para demostrarle que es palabra de Dios, no va a creer, ¿no? No va a creer lo que le estoy diciendo porque la fuente es justamente lo que duda. Pero ¿cómo podemos saber que la Biblia es palabra de Dios? Bueno, hay algunas cositas que a veces nosotros podemos darnos cuenta, ¿no? A ver, vamos a acordarnos algunas. Hay algunas cositas que nosotros de repente podemos darnos cuenta. Por ejemplo, este hermano me decía, ¿no? Este hermano en Pacasmayo, que estaba con su esposa, que nos había invitado a comer, le agradezco mucho. Y en la mesa hablábamos de que a veces está ese pensamiento, ¿no? Pero ¿por qué obedecer todo lo que dice la Biblia si la Biblia la escribieron hombres como tú, como yo? ¿No es cierto? Entonces como que está la duda, ¿no? Si la escribieron hombres, ¿será palabra de Dios? Bueno, pero pongámonos a pensar, ¿no? Si la Biblia la escribieron hombres y los hombres quisieron poner sus pensamientos, ¿no? Porque la Biblia dice que los hombres, siendo inspirados por Dios, o sea que Dios les decía al oído, les decía en la mente, en el corazón lo que tenían que hablar. Pero de repente alguien dice, no, pero ¿y si ellos pusieron sus cosas? Yo te hago una pregunta. Si los hombres escribieron la Biblia, ¿ya? Entonces, ¿por qué los hombres pusieron, por ejemplo, que el adulterio es malo? ¿Por qué pusieron que el hombre debe de estar con una mujer y no con varias? Si de repente, ¿no es cierto? Póngase a pensar por un momento. Si la Biblia dice que el hombre escribió la Biblia y no Dios usó al hombre, no es palabra de Dios. Si la Biblia la escribieron los hombres y los hombres pusieron lo que a ellos les gusta, ¿por qué el hombre no aprovechó para poner en la Biblia que cada hombre debe tener 2 mujeres, que cada hombre debería tener 3 mujeres, que cada hombre debería tener 5 mujeres? Y si de repente la mujer descubre al hombre que tiene otra mujer, debería de apoyarlo, porque el hombre es así, es su naturaleza. Así que si la mujer, dice la palabra de Dios, descubre a su esposo que tiene otra mujer, apóyelo. ¿Por qué no pusieron eso? Y por el contrario, la Biblia dice como uno de los 10 mandamientos, no adulterarás. Si la Biblia fue escrita por los hombres, lo que les gusta, ¿por qué el hombre no puso eso? Si al hombre le gusta pecar, ¿por qué el hombre no puso, está bien la borrachera, es normal la mentira? Póngase a pensar. Si la Biblia es palabra de hombre, e indudablemente, muchas gracias, e indudablemente al hombre le gusta pecar, ¿por qué en vez de sancionar el pecado, como por ejemplo, no adulterarás, no mirarás mujer ajena, ¿no es cierto? No mentirás, ¿no es cierto? No te emborracharás. ¿Por qué, si al hombre le gusta pecar y el hombre escribió la Biblia, según algunos, por qué el hombre no puso que está bien que el hombre mienta? Es normal, somos seres humanos. Está bien emborracharse, ¿no es cierto? No hay ni contar que no mates, ¿no es cierto? Que si el hombre adultera, ya está bien, apoya a tu esposo, con tal que se quede contigo, pero no. ¿Y sabes por qué la Biblia no dice eso? Porque esa es la señal de que la Biblia no es palabra de Dios, no es palabra de hombre, perdón.
Esa es la señal de que la Biblia no es palabra de hombre. Si no, el hombre hubiera apoyado al pecado, que es lo que le gusta. ¿Sabes por qué la Biblia condena el pecado? Porque la Biblia no fue escrita netamente por hombres. Dios usó a hombres. La Biblia es palabra de Dios. Otra de las cosas que también podríamos de repente decir es impresionante cómo, por ejemplo, usted puede ver la palabra de Dios, como lo que Moisés escribió en Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, ¿no es cierto? Números, cómo se confirma también con los libros históricos de Josué, Jueces, y cómo se confirma con Job, cómo se confirma con Salmos, cómo se confirma luego con Isaías, con Jeremías, cómo se confirma con Mateo, con Marcos, con Lucas, cómo se confirma también con las epístolas hasta el Apocalipsis. ¿Por qué la Biblia tiene un solo lenguaje? Todos hablan lo mismo. ¿En qué momento se reunió Job con David? Cada uno de ellos vivieron en épocas diferentes, en años diferentes. ¿En qué momento se pusieron de acuerdo los autores de la Biblia? Indudablemente podemos saber que esa línea de unidad que ellos tuvieron para escribir la palabra no fue por ellos, fue porque el mismo Dios que los inspiró a Moisés, a David, a Isaías, a Mateo, a Lucas, a Pablo, ¿no es cierto? Fue el mismo Dios quien inspiró esa palabra. Porque es imposible que todos ellos se pongan de acuerdo, si ni siquiera tú y yo podemos ponernos de acuerdo. A veces en la misma iglesia, lo que para uno es bueno, para otro es malo. Lo que el pastor dice, otro dice, ay, pero ¿por qué? Pero mira en la Biblia todo es una misma unidad. ¿Por qué? ¿En qué momento se reunieron? ¿En qué momento Pablo se whatsappió con Moisés? ¿En qué momento David se whatsappió de repente con Pedro? ¿En qué momento? No había WhatsApp, no habían reuniones, mas sin embargo ninguno se contradice. ¿Por qué? Si son hombres. Es que, ¿sabe por qué no se contradice? Porque es Dios quien usó a esos hombres para escribir su palabra. Otra de las cosas también que podemos también enseñar es acerca de la Biblia y el cambio. Te pregunto, ¿quién cambia por leer un libro de matemática? A lo mucho aprende más matemática. Si no sabía de repente que 5 más 5 era 10, ya aprendió. ¿Quién cambia por leer un libro de geografía? A lo mucho aprende de repente, ¿no es cierto? Acerca de las naciones, los países, departamentos, acerca de lugares. ¿No es cierto? Pero ¿quién cambia? ¿Quién cambia por leer un libro? ¿Quién? Ninguno, hermano. Crecemos en conocimiento, pero solamente la Biblia tiene un poder, no solamente de conocimiento, sino también de transformación. Solamente la Biblia es un libro que transforma a la persona que lo lee. Ningún otro libro tiene el poder del cambio. Ningún otro libro. Ponte a pensar, ¿por qué? Es porque la Biblia es la palabra de Dios. No solamente eso, sino también que podemos nosotros saber la Biblia a través del tiempo. ¿No es cierto? Mira cómo se ha mantenido la Biblia. La Biblia se ha mantenido a través del tiempo. Mira cuántos años, siglos, cuántos milenios han pasado y la Biblia se sigue manteniendo. La Biblia sigue siendo el libro más vendido de la historia. La Biblia sigue siendo el libro más famoso de la historia. La Biblia sigue siendo el libro más comprado. La Biblia sigue siendo el libro más descargado en el internet. La Biblia fue el primer libro el cual se usó en la imprenta para poder, amado hermano, transcribir, ¿no es cierto? El primer libro fue la Biblia. La Biblia, amado hermano, es el libro el cual se ha mantenido a través de los tiempos. Cualquier otro libro, amado hermano, no tiene el peso, la fuerza, la vida que tiene la Biblia a través de los tiempos. Y podríamos seguir, mis queridos hermanos, por ejemplo, la Biblia y los enemigos. ¿Cuánta gente ha intentado disolver la Biblia? ¿Cuánta gente ha intentado, hermano, maldecir la Biblia? ¿Cuántos enemigos a través de la historia intentaron quemar Biblias y quemaron y destruyeron Biblias? ¿No es cierto? Pero nunca pudieron destruirlas. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia no es un libro humano, no es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios.
¿No es cierto? Hubo un hombre, hermano, que en la Edad Media dijo que cuando él muriera, ¿no es cierto? Después de él, la Biblia ya no existiría más. Y después que él murió, se compró su casa para que ahora en su casa es una librería, hermano, donde se exporta y donde se imprime la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Podríamos hablar de tantas cosas, hermano, la Biblia y los enemigos. Podríamos hablar la Biblia y la ciencia. Cuántas cosas que la Biblia, hermano, ha dicho y que luego a través de los años la ciencia luego ha descubierto. Podríamos hablar de repente, hermano, de la Biblia y las profecías, cosas que la Biblia predijo y que luego se cumplió proféticamente. Solamente me queda decir, hermano, que realmente la Biblia no es cualquier libro y haces bien en comprarte una Biblia, haces bien en leer tu Biblia, haces bien en no tener vergüenza de llevar tu Biblia en la mano, haces bien en leerla y haces bien en obedecerla. Es un privilegio. La Biblia es la palabra de Dios. Damos fuertes palmas, hermanos, al nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Muy bien, hermanos. Vamos a ver aquí también ahora otro, ya nos quedan unos 5 minutos, vamos a ver aquí otra pregunta que nos hacen, me parece de Ica, nos hace Darío Che. Darío Che nos hace esta pregunta, dice acá, ¿puede una persona del mundo que está con un hermano cristiano cambiar, es decir, volverse cristiana, si nosotros antes de ser cristianos también fuimos mundanos? Indudablemente, todos los cristianos fuimos mundanos, pero no por eso, ¿no es cierto? No por eso vamos a volver a ser del mundo, ¿no? Eso es como decir, todos, por ejemplo, los que hoy somos adultos, en un tiempo fuimos niños, pero no por eso vamos a nuevamente a vestirnos como niños y a hablar como niños, no. Tiene que haber una transición, una evolución, un crecimiento, ¿no? Ahora bien, pero la pregunta que el hermano hace es, ¿puede una persona del mundo que está con un hermano cristiano cambiar, es decir, volverse cristiana? Si esto pasa involuntariamente, o sea, Dios cambia a esta persona, está bien. Pero si esta hermanita quiere ir a la iglesia solamente porque se ha enamorado de un hermanito, o este hermanito quiere ir a la iglesia solamente porque se ha enamorado de una hermanita, eso no está bien. Y Dios no puede ser engañado. Y le va a ir mal, ¿no es cierto? A la pregunta que hace el hermanito, le va a ir mal. Y de repente, por más que se enterque, se puede casar con esa persona, pero le va a ir mal su matrimonio. ¿Por qué? Porque no tiene la bendición de Dios. Lo correcto no es que uno vaya a una iglesia porque le gusta un hermanito. Lo correcto no es que uno vaya a una iglesia porque le gusta una hermanita. Lo correcto es que uno vaya a una iglesia a buscar de Dios, a buscar a Dios con todo su corazón. ¿No es cierto? Así que esto que está aquí no es muy correcto, no está bien, aunque todos en un tiempo estábamos en el mundo, pero el que es creyente, el que está en el Señor, dice la palabra, debe de buscar y enamorarse con alguien que también esté en el Señor. Y una persona que vaya a una iglesia solamente para agradar a un hermanito, una hermanita, no es correcto, no está bien y eso no agrada a Dios. Muy bien. Vamos a ver aquí otra pregunta que hace una mujer. Ella se llama Heidi y ella pone, y ya con esta pregunta terminamos, ella pone aquí, pastor, dice, ando muy confundida en cuanto a qué somos en realidad. Ella pone que está confundida, no sabe, de repente está recibiendo mucha información, qué es lo que somos, y dice, somos humanos, que tenemos algún Dios, ¿no? Somos humanos que tenemos algún Dios, o somos energías y un universo como Dios, ¿no? Y ella pone, ojalá pudiera hacer un video sobre esto. Yo no tengo religión en este momento, me llama la atención ir, pone con alguna iglesia. Ella dice, yo vivo en Mérida, Yucatán, y me parece que esto es en México. Ella dice, yo vivo en Mérida, Yucatán, y gracias, ayúdeme, estoy confundida,
Ella dice, ha leído el Antiguo Testamento y está confundida con la rigidez del Antiguo Testamento, cuando apedreaban, por ejemplo, a la gente que cometía ciertos pecados, y en el Nuevo Testamento ya no se habla lo mismo, parece que fuera otro Dios, ¿no es cierto?, quien escribió el Nuevo Testamento. Muy bien, hermanita Heidi, de México. Vamos a responderle. ¿Qué es lo que somos? Según la Biblia, somos creación de Dios. La Biblia habla de un Dios, ¿no es cierto?, que vive en el tercer cielo, ¿no es cierto?, que creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Somos seres humanos, creación de Dios. Ahora, como creación de Dios, la Biblia dice que somos llamados a ser hijos de Dios. No todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son aquellos que creen en Dios y le reciben en su corazón. Y yo te invito a que puedas oír esta palabra y que puedas decirle a Dios: Señor, yo quiero conocerte, no solamente quiero que seas Dios, quiero que seas mi Padre, te entrego mi vida y voy a pasar de ser creación a ser un hijo de Dios. Creación de Dios hasta los animalitos, hasta las piedras, pero hijo de Dios los que entregan su vida a Él. Ahora, ella dice de que está confundida cuando lee el Antiguo Testamento porque ve que a veces en aquel tiempo se apedreaba algunos pecados. Lo que pasa es que no es que Dios ahí estaba airado y ahora está más relajado, ¿no? Simplemente es que allí empezaba el mundo y en aquellos tiempos habían depravaciones terribles. No es como ahora, de que ahora, por ejemplo, si un padre viola a una hija, eso es penado. Pero en aquellos tiempos, los cananeos, por ejemplo, los padres violaban a sus hijas. En aquellos tiempos, amado hermano, habían los padres, al primer hijo lo sacrificaban al dios Moloch. O sea, era normal que los padres violen a los hijos, maten a los hijos. No había lo que hoy existía, que un hombre no podía casarse con varias mujeres. En aquel tiempo era normal, hermano, el abuso, las guerras. Entonces Dios, para frenar todo eso, para frenar el pecado, ya que no había un mundo civilizado como ahora, era estricto en sus leyes. Dios era estricto en sus leyes. Si no, el mundo se iba al suelo, mi querida hermanita de México. Por eso es la diferencia que se ve en el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Esa es la diferencia que se ve al Nuevo Testamento. Así que yo te recomiendo que te sigas conectando y que sigas escuchando la palabra de Dios, y en lo que podamos ayudarte, puedas mandar tus preguntas, que con mucho gusto vamos a responderte. Muy bien.